Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad, de parte de la asignatura de Cuentas Nacionales, vamos a estar introduciéndonos a este curso y finalizando un poco más en la cuenta de producción, que es la primera cuenta que vamos a ver en el sector institucional hogares. Mi nombre es Maydelin Nayeli Santamaría Alvarenga y acompáñenme. Para empezar, definamos qué es el sistema de cuentas nacionales y vamos a decir que es un conjunto normalizado y aceptado internacionalmente de recomendaciones relativas a la elaboración de mediciones de la actividad económica, de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en principios económicos. eh, Por lo tanto, estas son recomendaciones que se expresan mediante un conjunto de conceptos, que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una recomendación, ya que cada país va a tener, va a adoptar un sistema de cuentas nacionales muy propio, muy característico de acuerdo a su actividad económica. Y aunque sí existe, los reglamentos internacionales, cada país tiene su propio sistema de cuentas nacionales, sí basado en esas normativas, ¿no? Ahora, comencemos para entender las cuentas nacionales, que es análisis de flujos y stock, o sea, qué nos plantean para poder comprender en qué consisten las cuentas nacionales, ¿no? Y es que las cuentas nacionales tienen como propósito registrar los flujos y stocks económicos. Entonces, los flujos pueden entenderse de varias maneras. Considérese la pregunta, o sea, consideremos quién hace qué. O sea, quién se refiere al agente económico que realiza algo, al sujeto de la acción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, consideremos de que una persona un día quiere ir a comprar un pan. Ok, la acción de ir a comprar, ¿qué representa, no? ¿De qué parte de agente económico es el consumidor? Que él sería de parte de los hogares, ¿no? Y la acción es consumir, ¿no? Ahora hay que considerar a cuál, por ejemplo, si está comprándole a un panadero local de su colonia que es su vecino, o si le está comprando a un supermercado, porque allí ya hay un flujo entre diferentes agentes económicos o con el mismo agente económico. También se está cancelando en dinero, se está cancelando en especie, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, sucede lo mismo con la realidad, es un poco más complejo porque no necesariamente se trata solo de la acción y el intercambio de bienes, sino que, por ejemplo, si uno va a comprar al supermercado pan, el supermercado tiene una cierta cantidad de pan, de unidades, ¿no? Entonces, cuando yo compro una unidad, eso significa que ellos tienen una unidad menos, pero tienen la unidad monetaria que yo les cancelé por ello, y yo tengo menos porque tuve que comprar compré ese pan, pero tengo a cambio mi pan. Entonces, los flujos y los stock van tomados de las manos y no se pueden considerar de forma aislada, porque la realidad económica es así. Entonces, planteando la pregunta más compleja, ¿quién hace qué? ¿Con quién? ¿A cambio de qué? ¿Con medios? ¿Con qué finalidad? ¿Y con qué variaciones de stock? Esto es lo que nos quieren plantear, lo que son las cuentas nacionales, y que mediante los flujos y stock de capital, lo vamos a saber, ¿no? Lo que registran las cuentas nacionales, somos capaces de saber eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se registran estos flujos y stock? Como estudiantes de economía, seguramente que sí hemos escuchado hablar que
pues fue la primera asignatura que cursamos en el primer año, que es Introducción a la Economía, donde nos hablaban sobre la matriz insumo-producto. Ahora, este ejemplo yo lo tomé más del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 planteado por la ONU, que es un poco más sencillo que para que lo podamos comprender en lugar de estar pues analizando toda la matriz insumo-producto. Y vamos a ver que ahí tenemos un cuadrito, digamos que A, B, C son, por ejemplo, los agentes económicos. Entonces, esos agentes económicos hacen compras y a la vez hacen ventas. Entonces, vamos a ver que no es tan importante en sí sus movimientos, digamos, a quienes les compran, cuáles son las cantidades monetarias o cómo cancelan, sino más bien que al final en esa matriz los datos tienen que cuadrar exactamente. ¿Por qué? Porque si hay salidas, tienen que haber entradas en un sistema económico. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, comprar un pan significa una salida de dinero, para otra persona es una entrada de dinero. Entonces, esos flujos y ese stock se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado tanto para las empresas que son las que venden y las familias que son las que obtienen esto, ¿no? Ahora, es importante también a la hora de empezar a estudiar las cuentas nacionales considerar algunos elementos conceptuales de este sistema. Y vamos a estar hablando particularmente de las unidades y sectores institucionales, de las transacciones y otros flujos, de los productos y unidades productivas y de esas. Las otras dos pues no las vamos a abordar, pero es así. Entonces, en estas unidades y sectores institucionales se entienden porque son unidades económicas capaces de realizar una gama completa de transacciones, es decir, de poseer activos y de contraer pasivos en su propio nombre. Ahora, estas unidades reciben el nombre de unidades institucionales. ¿Por qué? Porque responden jurídicamente a sus acciones. Entonces, las unidades institucionales son centros de toma de decisión. Ahora, vamos a decir que los sectores institucionales son 5, en los cuales tenemos las sociedades no financieras, que son en la como instituciones que se dedican principalmente a la producción de bienes y servicios no financieros, ¿ok? De mercado, no financiero, es decir, no tienen nada que ver con servicios que tengan que ver con el sistema bancario, no. Están las sociedades financieras, que estas sí son instituciones que se dedican a la prestación de servicios financieros, incluida la intermediación. El gobierno general, que pues son unidades institucionales que además de cumplir con responsabilidades políticas y con su papel en la regulación económica, producen servicios y posiblemente bienes no de mercado para el consumo individual o colectivo y redistribuyen el ingreso y la riqueza. Hay que entender también que existen las empresas públicas que prestan un servicio, pero que no necesariamente les representa pues un beneficio al final a ellos, ¿no? O puede ser de constitución pública, pero al final vemos que los beneficios pues son privados. Ahora, los hogares, que es una de las más importantes, que son instituciones formadas por un individuo, o sea, yo puedo formar parte de esta categoría que son los hogares, ustedes también, y un grupo de individuos o todas las personas físicas de la economía deben pertenecer a un único hogar.
Entonces, las funciones de este sector institucional es que va a proporcionar mano de obra, lleva a cabo el consumo final y en cuanto a empresarios individuales, porque también hay, producen bienes y servicios no financieros y hasta posiblemente financieros en el mercado, ¿no? Entonces, las actividades empresariales de un hogar son realizadas por empresas no constituidas en sociedad, pero que permanecen dentro de dicho hogar, excepto en determinadas circunstancias específicas. Es decir, que en los hogares no pueden haber sociedades anónimas, sociedades eh, comandandita, un sinfín de sociedades que se pueden formar aquí en El Salvador, pero que no pertenecen, son empresas individuales, ¿no? No formalizadas. Ahora, en instituciones sin fines de lucro eh, que sirven a los hogares es otro sector institucional, que estas son entidades jurídicas dedicadas principalmente a la producción de servicios no de mercado para los hogares o para la comunidad, sino que para las contribuciones voluntarias. Y se preguntarán dónde está pues el resto del mundo, ¿no? Porque aquí estamos hablando que solo se contabiliza lo que está dentro del país y dónde queda lo que viene del resto o lo que sale, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas unidades, que el resto del mundo no va a ser como tal un sector institucional, pero sí se va a tomar como una cuenta en donde se realizan transacciones con unidades de pues no residentes, es decir, unidades que son residentes de otras economías. Entonces son transacciones con el exterior de la economía y se agrupan en la cuenta del resto del mundo. Ahí quedaría como una cuenta, ¿no? Aunque sí, el resto del mundo es tan importante que tiene que ser casi considerado como un sector institucional. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de transacciones y otros flujos? Primero, vamos a tener que las principales transacciones que se registran en el SCN son las transacciones de bienes y servicios, es decir, productos de origen de producción interna o de importaciones. Y la utilización de consumo intermedio, es decir, consumo final de formación de capital o exportaciones de los bienes y servicios. La segunda van a ser transacciones distributivas, que comprenden las transacciones mediante las cuales el valor agregado generado en el proceso productivo se redistribuye entre la mano de obra y el capital y el gobierno. Entonces esas son transacciones que implican la redistribución del ingreso y la riqueza. Y otra sería las transacciones sobre instrumentos financieros, que se refieren a la adquisición neta de activos financieros o a la emisión de pasivos para cada tipo de instrumentos financieros. Ahora, los productos y unidades de producción, vamos a ver que principalmente se está hablando de bienes y servicios o denominados productos, que son pues resultado de la producción y se intercambian utilizando varios fines, como insumos en la producción de otros bienes y servicios y como consumo final o para inversión. Por otro lado, también están las unidades de producción, que son los bienes y servicios denominados productos, que son el resultado de la producción, pero se intercambian y se utilizan para varios fines, como para el consumo final y para la inversión. Ahora, la terminología de los lados de la cuenta. Esto es muy importante porque cuando vamos
a analizar este sistema es necesario comprender pues la nomenclatura en la cual están la mayoría expresados y de esa forma nosotros podemos entender qué nos están dando a conocer o qué se ha registrado, cuál es la información que proporciona ese registro, vamos a decirlo contable, porque sí es bastante contable. Y vamos a decir que del lado derecho están lo que son los empleos, puede llamarse empleo o recurso, en los cuales figuran los derechos de las cuentas corrientes, es decir, que están relacionados con las transacciones el lado izquierdo, con las transacciones que reducen el valor económico o unidad del sector debido a que recibe el nombre de empleo o gastos, es decir, cuando pues hay salida de dinero. Y los recursos es un término para indicar transacciones que incrementan el valor económico de una unidad o sector. Por ejemplo, los sueldos y salarios son un recurso para una unidad o sector que se percibe. Están en el lado derecho, son más como ingresos. Por ejemplo, una persona que arrienda su casa tiene un recurso. Principalmente vamos a decir que va del lado derecho porque es un recurso para registrarlo. Y una persona pues que gasta, una persona que tiene su empresa individual y decide gastar que $20 en comprar mercancía, entonces esa va en empleo porque sí redujo lo que es el valor económico de ese sector. Ahora, también es necesario comprender que la lógica de este sistema es un poco contable. ¿Por qué? Porque se alía de la partida doble o cuádruple contable. Y es que cada transacción se tiene que registrar 2 veces, una como recurso, como ya lo entendimos anteriormente, es decir, la variación de pasivos, y otra como empleo, la variación de activos. Entonces, el total de las transacciones registradas como recursos o variaciones de pasivos y el total de transacciones registradas como empleo deben de ser iguales, lo que permite comprobar la coherencia de las cuentas. Y los flujos económicos, que son transacciones, tienen su contrapartida directa con las variaciones del valor neto. Ahora tenemos la cuenta de producción. Ya vimos pues que entendimos cómo leerlas, los recursos, el empleo, la partida doble. Ahora vamos a iniciar con una cuenta. La cuenta de producción es una de las cuentas más importantes y si bien cada sector institucional tiene esta cuenta, ¿por qué? Porque los hogares, digamos, el gobierno tiene esta cuenta, producción, cada sector tiene su cuenta, pero vista desde diferentes ámbitos, ¿no? Y eso es lo que hace que el sistema de cuentas nacionales sea bastante complejo. Y vamos a decir que esta cuenta de producción está destinada a registrar los principales saldos contables del sistema de cuentas nacional, ¿no? Porque como ya sabemos, el PIB es uno de los principales agregados que se obtienen mediante las cuentas nacionales. Entonces, abarca transacciones ligadas al proceso productivo, el resultado de la producción también, o sea, los productos y bienes y servicios utilizados para la obtención de dicha producción, el consumo intermedio, abarca ambos, ¿no? Porque por un lado registra los resultados, es decir, las transacciones ligadas al proceso productivo, es decir, las ventas y las compras, las salidas y entradas de efectivo, ese flujo que hay entre los agentes, pero también el consumo intermedio, que es lo que se necesitó en la producción. Ahora,
El consumo intermedio hay que tener cuidado porque tampoco va a registrar el desgaste progresivo de capital, ¿no? Las depreciaciones no la registran, porque eso va como algo separado en consumo de capital fijo y constituye pues una diferencia entre los saldos contables bruto y neto. Ahora, continuando, ¿cuál es el papel de los hogares de la economía? Recuerde de que estamos viendo principalmente el sector institucional de los hogares, pero con la cuenta de producción. Ya se explicó la cuenta de producción, ahora vamos a entender cómo entenderla en el sector institucional hogares. Ok. Y es que los hogares, vamos a decir que son los encargados de comprar bienes. ¿Por qué? Porque son consumidores. Ellos compran bienes y servicios para su uso final, pero también son capaces de ser productores. Producen bienes y servicios de mercado para uso final y para propio. Del mismo modo que compran bienes intermedios, insumos y pagan salario. Ahora, la producción de los hogares incluyen actividades de empresas individuales, por ejemplo, explotación agrícola, puntos de ventas al por menor, empresas de taxis, salones de belleza, los servicios de alojamiento, las personas que alquilan alojamientos a otros, aunque son propietarios de la vivienda donde viven, etc. Y vamos a decir como consumo intermedio es que es la parte que se registra a la izquierda, como les decía, en donde están las empresas individuales, los gastos de mantenimiento, de alojamiento que se alquilan realizados por el propietario. Digamos, este es un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que no se va a contabilizar de las acciones que hacen los hogares, de sus actividades que no son registrables en el sistema de cuentas nacionales? Y vamos a decir que los servicios que se generan dentro de un hogar para uso propio, como cocinar, barrer, trapear, entre otros, no se registran. ¿Por qué? Porque es muy complicado llevar un registro contable sobre ellos. ¿Por qué? Porque digamos una ama de casa, una madre que a la vez es ama de casa, no posee un salario, ¿no? Entonces ya es complicado. Sí puede actuar como toda su familia como un hogar, ¿no? O incluso ella como un hogar, produciendo bienes también y consumiendo bienes en la economía, pero no como tal no se pueden registrar el que la persona barra, compre, entre otras cosas. Y es uno de los más importantes porque alrededor del 50% del PIB es proporcional de estos servicios, ¿no? Pero lo que sí cambiaría es que, por ejemplo, una persona tenga una empleada en su casa, eso ya se registra. ¿Por qué? Porque el empleado, una empleada contratada, recibe un salario, una remuneración y puede ser registrado en el sistema de cuentas nacionales. Y va a ir registrado pues, en la cuenta de producción. Ahora, la producción imputada, vamos a decir que hay servicios de alojamiento de casa, de propiedad del que se habita. El uso de la casa propia incluso puede ser un servicio que se registra dentro de la producción. Servicios de alojamiento que los propietarios implícitamente producen para su propio uso. Y si se incluyen en la producción, entonces los propietarios ocupantes de la vivienda se prestan al servicio de alojamiento a sí mismos y ese servicio se registra dentro de las cuentas nacionales. Del mismo modo, hay producción agrícola para autoconsumo. ¿Por qué? Porque aunque el hecho de que la persona esté, por ejemplo,
cultivando unas 2 manzanas de tierra donde tiene su milpa, aunque venda o no venda ese maíz, eso sí se registra, aunque sea para finalidad de autoconsumo. ¿Por qué? Porque son servicios de preparación de esos alimentos realizados como cocinar y entre otros los que sí no se registran. Pero para producir, para autoconsumo, sí está permitido. Entonces, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Bye bye.